sustitución, donde el inocente paga por el culpable. Amén. En aquel tiempo había esa ley donde un inocente tenía que pagar por un culpable. La víctima era un animal inocente que tenía que pagar por uno de nosotros. Un ejemplo: Cristo Jesús se nos dio revelado cuando Cristo Jesús, mis amados hermanos, aún todavía no siendo sacrificado, nos reveló que Barrabás fue liberado porque alguien inocente pagó el precio por él. Amén. ¿Sí? Por medio de Cristo Jesús, Barrabás fue liberado. Él era condenado a muerte, pero alguien tenía que pagar el precio. Y fue la primera, hermanos, yo digo que fue la primera alma que recibió, ¿me entiende?, ese poder sobrenatural. Entonces, eso era la ley de la sustitución, mis amados hermanos, donde el inocente paga por el culpable. Por ejemplo, así como les estaba diciendo, Jesús pagó por la libertad de Barrabás. Siendo Jesús inocente, libraron a un culpable, y lo sigue haciendo todavía. Siendo yo y usted culpables, hermanos, siendo que en un tiempo fuimos pecadores, ¿verdad? Porque ahora pecamos, pero ya no somos pecadores. Tuvo que morir alguien inocente para que yo y usted pudiéramos ser libres de esa condenación, mi amado hermano, en la cual muchos están en el mundo. Usted y yo ya no estamos en esa condenación. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que representa. Se me olvidó decirles que iba a hablar solamente del atrio, del altar del holocausto y de lo que es el lavacro. Solamente vamos a hablar de esos tres elementos. Esa era la función del altar del holocausto, hermanos, que representa en este tiempo, ¿verdad? El altar del holocausto representa la cruz del Calvario, donde una víctima inocente llamado Jesús fue sacrificado, derramando su sangre en honor a Dios y a favor del pecador, para perdón de nuestros pecados, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso dice la palabra que una vez que usted y yo hemos sido lavados, que una vez que usted y yo hemos sido, hermanos, hemos recibido, hemos sido regenerados, y que volvamos otra vez, hermanos, a salirnos fuera del camino del Señor, que hayamos cometido pecado de muerte, es imposible volver a crucificar otra vez a Cristo Jesús. Es imposible. No va a venir otra vez Jesús a morir nomás por uno. Una vez que la sangre de Jesús haya sido pisoteada por el cristiano, hermanos, es imposible que pueda volver a tener otro arrepentimiento. ¿Se fija cuán delicado es? Podemos fallar, fallamos todos los días, pero cuando cometemos pecado de muerte, ¿cuál es el pecado de muerte, hermanos? El pecado de muerte no es el adulterio. El pecado de muerte, hermano, no es otras cosas. El pecado de muerte, hermano, es cuando tú blasfemas, cuando tú desechas al Espíritu Santo. Cuando tú dices, en esa Biblia, en esa palabra, no me enseña nada. Esa Biblia no me guía. Cuando tú, hermano, desechas al Espíritu Santo de tu vida, no tienes nada más, hermano, en esta tierra. Porque la función del Espíritu Santo está en esta tierra para guiarnos hacia Cristo Jesús, hacia la eternidad. Y cuando alguien desecha el Espíritu Santo, cuando alguien no quiere que el Espíritu Santo lo gobierne, no tiene, dice la palabra, más remedio. No tiene cabida en esta vida ni en la venidera. El Espíritu Santo es el que está haciendo la función en este tiempo en la tierra. Dios, hermano, la hizo en este tiempo del tabernáculo, cuando Dios hablaba audiblemente a la gente, a los siervos, a los sacerdotes,
a Moisés, Dios, Jehová de los ejércitos, y les estaba revelando el tabernáculo, les estaba revelando a Cristo Jesús. Llegó Cristo Jesús, fue revelado, y Jesús les reveló y les dijo: no los voy a dejar solos. Yo voy de donde vine, de donde salí, yo voy al Padre, pero les mandaré un consolador. Les conviene que yo me vaya, porque el que viene los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces Dios cumplió su ministerio, la función del Padre, el ministerio del Padre cumplió su función en la tierra. Les reveló al Hijo, no nos dejó solos. El Hijo nos reveló al Espíritu Santo, y es lo último. Estamos en los tiempos finales. El Espíritu Santo ahorita, hermanos, es el que está haciendo la función en nuestras vidas, preparándonos, limpiándonos, santificándonos, purificándonos. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos volver nosotros de donde salimos. ¿De dónde salimos? Dice la Biblia que desde antes de la creación del mundo, usted y yo ya estábamos ahí. Amén. Entonces, hermanos, ya no se hacen más sacrificios de animales, ya no se hacen más sacrificios, pero de ninguna manera la ley es quitada. ¿Sí? Ese era el viejo pacto. Ese era el viejo pacto, la sangre de los animales, de las víctimas. Ahora estamos bajo un pacto, hermano, que no es de animales, bajo la sangre del Cordero. ¿Sí? Que es más poderosa, es más efectiva, pero también es más delicado para nosotros. Porque en aquel tiempo usted pecaba y llevaba una tórtola, llevaba un buey, llevaba un cordero. Y pecaba otro día, pues iba otra vez. Es muy peligroso, hermano. Amén. Entonces esa era la función, hermanos. Esa era la función del altar del holocausto, que hoy representa la cruz. Cristo Jesús. Él fue como cordero, hermanos. Como cordero, Él fue inmolado. Fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, dice, de sangre y agua, hermanos, para perdón de pecados de nosotros, para que yo y usted, hermanos, pongan otra vez el tabernáculo, hermano, primero, para que yo y usted, esto ya no fuera un obstáculo para nosotros. Ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos entrada, hermanos, al Padre. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos entrada al Padre. ¿Sí? Ya hermanos, para nosotros ya no está en función. En África todavía lo usan. ¿Sí? Ya no muere Cristo Jesús. Para muchas religiones Cristo Jesús todavía no muere. ¿Sí? Incluyendo, le perdonan, pero incluyendo los católicos. Para Cristo Jesús, para los católicos, Cristo Jesús para ellos todavía no muere, porque ellos todavía ponen de intermediaria a María, a Lupita, a Dieguito, ¿sí? Como si el cordero que fue inmolado no fuera suficiente, ¿sí? Entonces, para nosotros ya no existe nada de eso. Por eso Pablo le dice a los judíos, en Hebreos, les está diciendo que el viejo pacto, ya el que practica eso ya no. Ahora tenemos entrada libre por Cristo Jesús, porque ahora la cruz nos identifica, hermanos. Ahora nosotros nos podemos identificar con Cristo, con el Padre por medio de Cristo en la cruz. Fue un sacrificio para siempre. Amén. Dele fuerte la palma al Señor. Vamos a pasar al siguiente, lo que es el lavatorio, hermanos. Como el sacerdote que hacía esos sacrificios, ¿verdad? Junto con el pecador.